Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en el marco de este encuentro, eh, sí presentar una de las estrategias que tengo de la de socioantropología de la salud. Y en uno de estos momentos, uno de los momentos de aprendizaje, tenemos una exposición, podríamos decirlo así tal cual, a través de la pintura de Bruegel y del Bosco, específicamente, sobre las imágenes de la locura. Esto inspirado en, en Foucault, en Michel Foucault, en el libro de Historia de la Psiquiatría de la Época Clásica, que en su primer capítulo en la Stultifera Navis, para darnos esta figura, que es una figura metafórica y y es digamos, el preámbulo que también lo gestionará el gran encierro y posteriormente el asilo, es la oportunidad para entender cómo esto que es metafórico a través de las imágenes de la locura comienzan a hacerse a hacerse cada vez más claras. Entonces, pues como parte de qué es lo innovador de este proceso, es que primero es una práctica innovadora porque se hace a través de la pintura específicamente. Estamos hablando de la pintura de la Edad Media, donde lo que queremos es a través del arte, que es una estrategia de sensibilización per se, se convierte también en una estrategia pedagógica de sensibilización para la formación como profesionales a los psiquiatras y efectivamente de esa manera hacer también un cuerpo integral en esa idea de psiquiatra. Nosotros sabemos que ya dentro de su formación tienen pues todos los conceptos médicos, tienen durante su pensum eh, todos sus aprendizajes en lo que tiene que ver obviamente con las nosologías, con las farmacologías, con las terapéuticas, se van a ver inmersos, no solo teóricamente, sino prácticamente. Y lo que se quiso siempre desde la formulación de este pensum es también generar una visión humana desde ese mismo problema, llamémoslo así, o de ese mismo objeto de estudio, que ustedes me oirán reiteradamente utilizar la palabra locura, porque me encanta, digamos, también por la visión que nos da Foucault y aquí Bruegel y el Bosco, que son imágenes que son socialmente compartidas y cuya construcción, al ser social, también entra en el imaginario colectivo que luego se representa en el arte mismo. Entonces, al generar una nueva perspectiva, damos una integralidad de esa formación. Y entonces no solamente estamos haciendo un proceso científico, sino que estamos ahondando también en un proceso de la formación personal y humana, y no, por qué no decirlo también ciudadana, de cada uno de estos profesionales. En esa medida, ya como la estrategia, digamos, en el momento de la práctica, lo que les comentaba al inicio, en este momento nosotros siempre hacemos una aproximación al primer capítulo de Historia de la Locura de la Época Clásica, que es la Stultifera Navis, y a partir de ello, siempre se les pide, como es un documento que usualmente los profesionales de la salud no están acostumbrados a leer, lo que yo les pido es que a través de los resúmenes analíticos especializados traten de elaborar a través de su propio entendimiento de una manera previa, es decir, a partir de su conocimiento a priori, un abordaje del entendimiento de lo que está plasmado justamente en en el capítulo. Y ya me ha pasado varias veces que cuando repito este ejercicio, una de las cosas que encontramos siempre es que eh, a través de la literatura, porque estamos leyendo un capítulo, entramos en mundos que necesitan de otras referencias y que menos mal ya tenemos a disposición pues toda la metadata del Internet para poder buscar todas estas referencias que tienen que ver con lo que se menciona en el capítulo. Entonces, dos de los pintores más retratados y más nombrados, aunque no podemos olvidar que comienza también con otro artista que es Sebastian Brandt, con el grabado de la Stultífera Naves, que es el primer libro que se publica sobre el tema.
genera una discusión de una relación, un marco de relación que toca, digamos, abstraer y que a partir de la abstracción tienen que igualmente, digamos, conectar cada uno de estos tipos de conocimiento. Es decir, este conocimiento que allí se ve, que allí se plantea, no es usual para la práctica médica. Lo que quiero es que se puedan conocer y se puedan interconectar entre ellos. En esa medida se hace luego una discusión en el proceso de seminario donde se ponen en discusión estos conceptos, este análisis y esta interacción, digamos, de las primeras impresiones que tenemos no solo del capítulo y de lo referido por Foucault, sino de estas incógnitas que nos dejan representaciones como las que están mencionadas allí del Bosco, como la nave de los locos o la extracción de la piedra de Luberdas. Eh, a partir de ello, entonces, hacemos es un análisis simbólico. Ya sabemos qué nos va a decir Foucault, cuál es el mensaje, cuál es lo que nos quiere transmitir en este primer capítulo, pero lo que yo aprovecho, digamos, durante las clases es que la misma pintura, ya no volver solamente el referente textual, sino el referente pictórico, para poder hacer un análisis simbólico que haga entender que las imágenes son arquetipos de la representación de un momento social en el cual el imaginario social de la época se plasma y que viaja a través del tiempo hasta la actualidad, porque hoy día todavía podemos ver las pinturas de Bruegel en Ámsterdam, en Amberes, podemos ver las del Bosco en la colección más grande que tuvo Felipe II, que es la colección del Prado, y allí podemos acercarnos a este tipo de representaciones. Entonces, lo que también se aprovecha para mostrar es que eso que es una imagen de representación viaja en el tiempo y hoy día permanece, porque también parte del ejercicio, y aquí digamos también para ir entrando ya en la descripción, parte del ejercicio es también ver cómo muchas de esas imágenes permanecen, otras se han ido diluyendo y en esa medida se construye y se deconstruyen los elementos que componen ese repertorio que definimos al final, vuelvo a decirlo con esa palabra, la locura, no la enfermedad mental. Entonces, con los resúmenes, digamos como proceso ya, digamos, como estrategia, lo que hacemos es que se traten de resumir esas ideas y que los estudiantes encuentren los puntos claves y cómo ellos se interconectan, cómo se construye ese discurso. Y luego, a partir de la participación en clase, se hace ese análisis simbólico que requiere una participación conjunta porque ponemos en diálogo no solamente lo que estamos viendo de manera unívoca, sino que a través del colectivo también se pueda corroborar cómo se construyen esas imágenes. Listo. Ahora, ¿qué parte de los beneficios, digamos, que ha tenido y las ventajas que han tenido? Aunque también, ojalá uno en estos espacios también pudiera invitar incluso a sus estudiantes para poder decirles cómo lo aprovechan. Pero la idea es que no solamente la literatura o la forma en la que se construye lo textual del capítulo, sino también en cómo se construye lo pictórico y en lo pictórico se tiene que ver la construcción de esos imaginarios, funciona para la construcción del pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico lo que nos va a generar es herramientas para la observación y el análisis de un presente que igual tiene referencias en ese pasado y que permanecen en ese carácter de lo simbólico y que lo pictórico pues es por eso fundamental. Entonces, ya como logros, los estudiantes a partir pues de esta estrategia, lo que hacen es abordar su proceso de observación, mejorarlo y luego llevarlo al nivel de observación crítica. Ese es el esperar, eso es, y no solamente con este ejercicio, el ejercicio se pone como un ejemplo para que de ahí en adelante esto crezca y se siga aplicando en otros espacios. Y ahí es donde viene la parte de la proyección social. Lo que queremos es que esas perspectivas del arte y las ciencias sociales permitan que los profesionales tengan una evaluación de los fenómenos de una manera más compleja, de tal manera que se haga no solamente holísticamente, sino de manera a través de un pensamiento complejo.
Aquí para mostrar algunos de los elementos que se usan durante esta clase es, por ejemplo, este que es el fragmento de los lisiados, que es de Peter Bruegel el Viejo, en donde es lo que queremos ilustrar es el cambio de el paso de las enfermedades que tenían que ver con la lepra y la sífilis, que fueron fenómenos propios y previos al fenómeno de la locura, digamos, como fenómeno social digamos, médico, que aparecen retratados, pero que al ver estos símbolos y que los están viendo en pantalla, comenzamos a ver en las expresiones faciales, en la relajación de la boca, en las miradas perdidas, en el tema de los comportamientos erráticos, estas mismas imágenes. Estos son personas que tienen lepra y sin embargo comenzamos a ver los primeros esbozos que se transmitirán luego hacia los espacios de la locura y que tienen que ver también con esta construcción de ese imaginario. También siempre se muestran elementos como los sanbenitos, las colas de zorro, bueno, las campanas, los cascabeles, temas con los que en la época tenían que vivir los leprosos y que comenzaron a tener una, una, una correlación y comienza a traspasar de generación en generación para convertirse en una imagen común, así no hayamos tenido contacto con ella. Este es otro, esto es obviamente, pues está en la miniatura, pero siempre los invitaré a que exploren estas pinturas. En la anterior se llama Los Lisiados, en este se llama Don Carnal y Doña Cuaresma, que son pinturas, esto también es de Bruegel, eh, donde también estamos en una época y debemos recordar que también para justamente la creación de los asilos, el cisma digamos, de fe entre el protestantismo y el catolicismo para esta época también será muy importante y será un marcador que ayudará justamente a la construcción y a la construcción divergente de esa imagen de la locura. Entonces aquí lo que vamos a ver es todos los elementos que se componen a manera de alegoría con cada uno de los ejemplos de las personas que pueden vivir en la ciudad y que se enfrentan. Como digo, esto los invito para que lo vean ya luego en detalles, lo pueden consultar en internet también. Este se llama Don Carnal de Doña Cuaresma, donde los personajes principales, que es por un lado todo lo carnal, todo lo carnavalesco está en la mitad de esta pintura y en esta otra está lo sacro y lo puro, lo no tocado, que que se vuelven un ejemplo de vida. Entonces, esto es lo que se vuelve el deber ser y esto es lo que se convierte en lo proscrito. Entonces, igual volveremos a ver, perdón por los detalles, pero vemos desde los jugadores otra vez los lisiados, la opulencia, el vino, la avaricia, la gula, todos allí representados. Y aunque Bruegel no es tan conocido, digamos, por lo menos en el círculo habitual americano, es más conocido el Bosco, Irmus Bosch, y por eso luego lo conecto con esas imágenes de Bruegel y luego del Bosco, donde el Bosco tiene también su propia representación de la nave de los locos. La nave de los locos se convierte también, de nuevo utilizo la palabra alegoría. Alegoría es la representación pictórica que dentro de un mismo cuadro se representa una virtud o un defecto o un pecado también, porque funciona para las imágenes icónicas religiosas, donde en sí el cuadro trae toda la representación, todos los elementos del imaginario. Y entonces en esta nave de los locos, que aunque esté en medio del agua, que el agua es purificadora, pero que también los mantiene a la deriva y alejados, perdidos en, digamos, en ese marisma del destino y alejados, digamos, de la normalidad que estaría en la orilla y postrado en ese paisaje posterior. Aquí se encuentran los personajes, digamos, que se convierten en icónicos del proceso y es un barco sin vela
donde el mástil es un árbol, ¿sí? Aquí se vuelve el tema del absurdo, se convierte en representación, donde incluso esto que parte del análisis simbólico que hacemos de todos los elementos aquí, porque aquí hay muchísimos, tenemos incluso la pérdida de la razón, porque la lechuza, que es la representación de la sabiduría, está lejos de todos ellos y la gente ni siquiera la busca. El más cercano lo único que hace es buscar, procurar una necesidad básica como es saciar su hambre. Y también se pone en discusión, y por eso lo que les contaba también por el cisma de fe, y es que también por el Bosco y Bruegel, porque Bruegel lo hace en el anterior cuadro, en este también lo que se plantea es cuál es el papel de la iglesia dentro de esto, sabiendo que la iglesia estuvo siempre, digamos, pendiente de los anormales, de aquellos que la sociedad no quería ver y que por dogma de fe estaban destinados a cuidarlos, pero que aquí se involucran como con los personajes, mostrando un poco también el lado humano y obviamente pues que genera una posibilidad de peligro también y de aquí se utiliza como parodia, como burla, para decir que nadie está exento, por más sacro que sea, de ser parte de este cuadro de la locura. Entonces los otros elementos, la música, otra vez, el vino, los excesos, el bufón, que no se conecta con ninguno, las copas encima de la cabeza, que son lugares, digamos, que, en donde no deberían estar, y en esta deriva que no se comprende. Esta es otra de las imágenes, entonces ahí hemos visto ya tres de ellas, dos de Bruegel primero, esta del Bosco, y tenemos también aquí a Dule Griete. Dule Griete es un personaje que hace parte también del imaginario colectivo de la Edad Media, en la cual también se simboliza mucho por esa locura sanguínea que entra en Babía, en la cual nada la para. El lema de Dule Griete es que es la mujer que es capaz de bajar al infierno, como está aquí, y subir de nuevo para saquearlo. Y es como para contar que es una persona tan desprovista de razón, que es incapaz de razonar sobre los peligros que la rodean, sino del contrario, enfrentarse a ellos y digamos, llevarse sus propias riquezas. Estas imágenes entonces se convierten, lo que siempre se señala es que son imágenes de una época especial. Estamos, como digo, estamos hablando de esta edad media, y estamos hablando del final del 1400 y principios del 1500, o sea, ya entrando a una época moderna, la última etapa de la Edad Media, donde tenemos a estos pintores que nos generan un contexto sobre lo bueno y lo malo, sin necesidad de convertirlas en pinturas religiosas como las que estamos acostumbrados a ver. Y cuando digo religiosas, son las cristianas católicas, que también son arquetípicas, pero que en este caso, de todas maneras, con el propósito de enseñar a otros como en lo bueno y lo malo, también se puede hacer a través de cuadros que aparentemente son cuadros, digamos, de representación eh, de la cotidianidad. Digamos, es el proceso que llevamos. Obviamente, como digo, pues no ahondo, pero pues, si quieren podemos ahondar en algunos de los elementos en el momento en el que abramos esta ronda de preguntas. Pero lo cierto es que, como les decía al principio, la capacidad que se tiene de hacer a partir de la observación de un elemento iconográfico como es la pintura, verla porque no solamente es alegórica, sino también porque es una representación de la cotidianidad, pero además porque refleja los miedos y los deseos también de una época, se convierten en esa forma de plasmar y en las formas en las que hasta hoy nos queda la locura. Hoy siempre pensamos en la locura como todavía esas imágenes, como la vimos desde la primera imagen hasta esta que aparece en un Griete igual, con las mandíbulas relajadas, la mirada perdida, arrastrando los pies, andando de manera errática. Eh, Son las imágenes que quedan
en el imaginario colectivo de la sociedad y que incluso hoy permanecen, porque es con lo que a veces eh, la gente comúnmente relaciona y sigue pensando la enfermedad mental. Esas son, hace parte igual de la construcción. Entonces, por más de que nos haya pasado ya todo, eh, 500, 600 años de aprendizajes de todos estos procesos. Sin embargo, borrar del imaginario estas ideas de cómo se representa la locura siempre permanecerán y se irán transformando, pero demorará mucho esa transformación, más de lo que demora la transformación que hace la ciencia sobre la visión misma de la enfermedad mental. Este sería entonces el tema. Muchas gracias.